¿Qué pasa esta semana? ¿Qué ocurrió durante esta semana? ¿Qué vamos a...? Bueno, pues vamos a liar aquí una que se va a cagar la perra. No digo nada. Vamos a la tertulia del búnker semanal. Bueno, pues dando hoy una vuelta a todo lo que pasó esta semana en este país que se llama España, en esta región que se llama Asturias y en este lugar que se llama el búnker, tenemos con nosotros a los tertulianos habituales con los que se van a batir en duelo y yo limpiar la sangre al final de cuentas. Buenas noches, René, ¿cómo estamos? Buenas noches. Es René. Es politólogo, sociólogo, René Álvarez, politólogo, sociólogo, economista, es secretario del PP. Dije bien, ¿no? Lo dijiste muy bien. Que el abuelo a veces se le va la olla. Muy bien, muy bien. Y al otro lado tenemos a Ignacio Loy. Buenas noches. Buenas noches. Profesor de Psicología de la Facultad de Oviedo, etólogo y miembro del Partido Comunista. Todavía. Etólogo de guardia. Etólogo de guardia. Etólogo de guardia. De esta Etólogo casa, de guardia casa, del búnker. Y un poco más allá tenemos, buenas noches, a José Quesada. Buenas noches, reverendo. Buenas noches. Es un sacerdote anglicano con unas ideas progresistas enormes y muy necesarias en el ámbito que hoy nos vamos a mover. Gracias por estar aquí con nosotros. Qué pocos títulos, ¿eh? Qué pocos. Bueno, a veces un título... Mira, estando yo en el ejército, yo era buen tirador y decíanme, una bala, un muerto. Entonces a veces no hace falta muchos balas para que ocurra una desgracia. Pues yo te digo, estoy pensando muy seriamente, yo que estudié, aunque nunca acabé nada, en la Universidad Católica de Lovaina, estoy pensando muy seriamente apuntarme a esta, la Juan Carlos, que ahí creo que es más fácil conseguir títulos, ¿no? Depende de los padrinos que tengas. Ya, Si los quieres... Bueno, padrinos tendré, como de cura voy yo, y la criatura, bueno, yo creo que tendré padrinos, ¿no? Pero es la rey Juan Carlos, ¿no? Sí, claro. Oíste, José, socialízame esa hoja que tienes ahí, que la voy a necesitar en breve. Es que yo viendo al sonrisas al del pelucón... Y es anglicano, acuérdate, no católico. Ya, anglicano, pero no americano ni inglés. Trae para acá, que te veo yo... Bueno, vamos a empezar con noticias internacionales y después nos metemos con España por completo, porque el momento... Vamos a ver, tenía esta noticia que vosotros decís, es que esto es que acaba de salir hoy. O sea, esto está, mira, huele, está fresco, mira. Sí. Fresquín. Si fueran churros desayunábamos. Exacto, yo creo que sí, y caliente. Dice, bueno, caliente, voy a hablar del japonés, no porque esté caliente. Shinzo Abe, presidente de Japón, teme que el imprevisible Donald Trump acepte un trato con Pyongyang que le perjudique. Vamos a ver, no les tienen clares. El presidente de Japón cree que Trump va a montar un circo y al final el que va a llevar les bofetadas va a ser él. ¿Qué pensáis de Trump a la hora de establecer un trato con Pyongyang y a la hora de dejarlo todo paprao después, volver otra vez? Porque yo a Donald Trump, la verdad allí que no lo veo como presidente, veo como titiritero. No sé, vosotros mismos me podéis decir. ¿Qué hable su excelencia? Oye, no sé por qué me ponéis a mí, yo no soy experto en política asiática, pero vamos a ver. Es porque tiene los ojos un poco rasgados, hombre. Trump amenazó un día con que iba a arrasar Corea del Norte, después alguien le debió decir que no se podía arrasar Corea del Norte sin arrasar Corea del Sur, claro, porque estaban pegados, debió pensar Meca, pero no era una isla o algo de eso. Y entonces a partir de ahí se inició algo sin precedentes, que eran conversaciones, distensiones, tal. Después eso se interrumpió, ahora sale el presidente de Japón diciendo que no se fía.
yo, francamente, no tengo fuentes de información independientes de esas como para poder decir algo, pero la noticia en realidad es una no noticia, porque nos hablan de un temor acerca de un señor que es imprevisible y que puede ser que le perjudique. O sea, eso es la típica noticia que se saca solo porque hay que sacar algo de Japón, no se sabe muy bien por qué. O sea, que no es una noticia. Yo tampoco, pero bueno, de que lo tenemos aquí, que nos llegó ya, hoy. Sí, bueno. Yo sí quisiera hacer un comentario preliminar. Antes del tema que es que o no experto en política internacional. Y hoy pues tenemos una tertulia muy religiosa. Muy religiosa. Ajá. Tenemos evidentemente a un pastor anglicano, reverendo. Tenemos un señor que es del Partido Comunista, el comunismo como religión, y uno que es demócrata cristiano, con lo cual hoy estamos de una religión o más cristiano. Bueno, de todo un poco. No, de todo por matizar un poco. De todo como un va de poco. preliminares. De todo un poco. Bueno, en serio, hablando en serio. ¿Por eso huele tanto incienso? Hombre, pues sí, por eso va a ser. Por eso va a ser. No quería hacer ningún comentario. Entonces, en este tema de Japón y que detrás de esta información creo que hay miedo. Es decir, estamos viviendo una circunstancia de tensión. Es decir, Corea del Norte, por mucho que vaya a haber una cumbre o no con Trump, es un país que está tensando la situación, que preocupa mucho a Corea del Sur, a Japón, bueno, y al resto de países de la zona, y por lo tanto eso genera, insisto, pues una situación de miedo. Yo diría que de miedo. Y de los miedos salen cosas muy malas. Por lo tanto, detrás de estas opiniones, pues que está precisamente el miedo y la preocupación. El miedo y la preocupación. ¿Cuál es la vía? La vía, evidentemente, la negociación. La negociación, siempre. Y la solución siempre va a venir por ahí. De esa mano. Y yo, por supuesto, apuesto porque se negocie. ¿Trump es santo de mi devoción? No, nunca lo fue. Y en esta tertulia lo dije muchísimas veces, ¿no? Pero es lo que tenemos en este momento. Yo lo que os decía es que parece que está una de las naciones más fuertes del planeta, digamos, en cuanto a la guerra nuclear, en manos de un, no sé, analfabeto, ignorante. Pero una persona que llegó a presidente de Estados Unidos tampoco será tan analfabeto y tan ignorante. ¿Te puede gustar o no? Insisto, yo no es santo de mi devoción. Pero bueno, tampoco vamos a decir que una persona que llega de una gran potencia, bueno. Pero permitidme un inciso nada más. Sí, estoy de acuerdo en la mayoría de las exposiciones hechas, pero yo añadiría que todo eso no es nuevo. Es decir, el poder, la dictadura del capital. Del imperialismo. No. De Corea del Norte. No es nueva. Aquí lo realmente novedoso, lo que llama la atención y lo que puede producir miedo, porque el otro es anterior, es que uno de los países más poderosos y que en cierto modo manejan la política, la paz y la guerra internacional, está en manos de un loco. Un loco que yo imagino que estará, por lo menos tendrá un consejero cuerdo, 2 o 3, y además coincide que el otro también está, con lo cual... 2 chiflados. Efectivamente, esa es la novedad, lo demás... Bueno, pero yo creo que no hay que tampoco pensar que el presidente de los Estados Unidos es el que manda en Estados Unidos. Claro que no. Porque ya vivimos experiencias con presidentes que precisamente no eran premios Nobel, ¿no? Bush, por ejemplo. Bush, Ronald Reagan, en fin, yo no creo que la trayectoria de presidentes, de los últimos presidentes de Estados Unidos, haya sido una cosa como para, en fin, echar campanas al vuelo. Obama era un hombre de Estado, con mucho glamour y tal, pero la política exterior de Estados Unidos, yo ya lo dije muchas veces, no cambió drásticamente por el hecho de que estuviera Bush en el poder. Entonces, al final, yo creo que este hombre es muy ignorante. Eso sí, yo creo que sí, es así. Tendrá otras cualidades, será trabajador, muñidor, en fin, otras cosas, pero ignorante de política internacional y de otras muchas cosas, sí, porque ya vamos con esas cosas que él dice en los twitters, esos nadie se los manda a escribir, ¿no? Porque un comunicado oficial de Estados Unidos, pues no lo escribe el presidente, seguramente, lo escribe mucha gente. Quien crea eso está bastante... Pero los twitters
Los twitters esos seguramente sí los escribe él, y ahí dice cada cosa que pone los pelos de punta. Yo creo que sí que es preocupante, pero no solo por esta Fuma mucho, figura. a lo mejor fuma mucho. Fuma Sí. mucho. Igual fuma mucho. Mucha coca o mucha Eh, hierba. Mucho sabéis. No, yo eso no Mucho lo sé, sabéis. yo eso no lo sé. Tampoco, oye, eso es una cosa muy personal y él podría hacer lo que quisiera. No sería uno de sus mayores defectos en todo Pero caso. afecta mucho a la... Pero, escúcheme, entonces vamos a tener consideración con el presidente de Japón y decir, prove hombre, Sí. está en medio de todo el follón. No quisiéramos estar en su pellejo. No, bueno, yo ya digo que me parece una noticia típicamente Un culebrón de verano. sin ninguna trascendencia. Hombre, yo entiendo la preocupación del presidente japonés. Es decir, tiene al lado una nación que dispone de vectores nucleares. Es decir, bombas nucleares, y cuando digo vectores, es proyectiles para lanzarlas. Con lo cual la preocupación es evidente, ¿eh? Y lo que está notando es que es un presidente responsable y está trasladando, yo creo que responsablemente, una preocupación nacional. Japón tiene que tener preocupación en este momento aparte, y hay que trasladarla a su población. Es comprensible. Y aparte es comprensible porque es la única nación, o la única que yo sepa, enemiga, que sufrió en carne la bomba atómica, exactamente. la Hiroshima y Nagasaki. Claro, claro. Sí, dos bombas atómicas. Siempre que sale este tema, lanzadas por los se americanos. da por supuesto que es una cosa peligrosísima y una locura que Corea del Norte tenga bombas atómicas, pero parece que nunca se cuestiona el hecho de que las tenga Estados Unidos. O Israel, O la India, o Pakistán. Pakistán. Claro, Bueno. es que parece que hay unos que sí pueden tenerlas y Ahora otros sí, que no. hablando de la bomba atómica, un Sí, tema sí, importante por porque lo favor. estoy trabajando yo estos días. No viene muy a cuento, pero bueno, en todo caso, ya que lo mencioné. Has venido a hablar de tu libro. He venido del libro mío, exactamente. Mira, no, os cuento. Cuando se lanza, no sé si fue en Hiroshima o en Nagasaki, cuando se lanza una de las dos bombas, son dos bombas diferentes. Little Boy. Exactamente. Cuando se lanza una de ellas, el bombardeo va acompañado de un avión, Enola un Gay. segundo avión. Un segundo avión. Ah, un segundo, sí. En el cual ven científicos. Bueno, pues uno de los científicos que iba en ese avión era un descendiente de asturiano, de apellido Álvarez. Hay un libro editado que se llama La saga de los Álvarez, que yo recomiendo leer. Una cosa muy curiosa. Pues, chico. ¿Lo escribiste tú? No, Ah, bueno. no lo he... No, eso fue en 1945. No, pero el libro, pero es que te lo- No, el libro es muy reciente. Ah. Tiene unos cuantos, 10 años, como mucho. Carlos Rodríguez lo escribió. Pues Otro asturiano. ¿Otro asturiano? recomendamos lectura y decimos Shinzo Abe. Lo sentimos mucho, pero yo creo que Otra cosa, mariposa. la situación vas a tenerla clara como sigamos así. El segundo tema, Rajoy y Sánchez. Uno entra, otro sale. Parece la cúpula del trueno. Y es que soy muy cinéfilo. ¿Qué os pareció esta semana pasada cuando ante esta situación vimos entrar por la moción de censura a uno, el otro salió y al final acabó dimitiendo, pero ya hablaremos de eso más adelante, no me hagáis spoiler. ¿Qué? Contadme. Bueno, yo creo que desde un punto de vista psicológico, yo lo que percibo es que mucha gente en España sintió un cierto alivio de librarnos de este gobierno. La moción de censura es un procedimiento establecido que, sin embargo, yo no daba un duro porque saliera adelante, dada la composición del Parlamento y la correlación de fuerzas y tal. Después ya empezamos a ver que había quien decía que podía salir bien. El único que se mojó así un poco antes de tiempo fue Pablo Iglesias, parece que acertó. Yo no sé si que manejaba información privilegiada o acertó de carambola o supo leer en ese momento que el PNV, que hasta última hora ni siquiera ellos mismos habían dicho que lo que iban a hacer, que lo iban a apoyar. Entonces, yo creo que el Partido Popular es un partido que, pese a la fuerza que tiene mediática y que puede seguir diciendo que son casos particulares, que incluso durante la moción en el debate seguían insistiendo en que
ningún miembro del Partido Popular había sido condenado por esa sentencia, cosa que es falsa. Me extraña que ningún parlamentario se percatara de esto. Ana Mato es miembro del Partido Popular y es condenada en por lo menos Ana Mato, pero supongo que habrá más. En todo caso, es algo que lo que recoge es un funcionamiento anómalo generalizado, y es una de las causas de muchas más que están abiertas, y es un funcionamiento generalizado desde hace muchísimos años, porque el primer caso similar a este fue el Naseiro, que quedó sin sentencia porque se pasaron los plazos, caducaron los delitos, etcétera, etcétera. Pero existió, y todo el mundo sabe que existieron, ese tipo de corruptelas en el entorno, en el interno del Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que es un partido que está preñado de corrupción hasta la médula. En algunas comunidades es aún más grave, y que no esté en el gobierno a mí me parece una cosa pues positiva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene un parlamento conformado en unas elecciones anteriores, por lo tanto no tiene una mayoría estable. Además, se da la circunstancia paradójica de que va a tener unos presupuestos pactados por el Partido Popular con algunas fuerzas minoritarias, nacionalistas canarios y nacionalistas catalanes especialmente. Foro por Asturias también votó esos presupuestos, y que va a tener que gestionar con esos presupuestos. El Partido Popular yo creo que está colocándose todavía, con la guerra que tienen dentro, pues no se sabe muy bien por dónde van a ir, porque un día dijeron que se planteaban modificar en el Senado algunos aspectos. Ahora parece que dos de los aspectos más importantes, o que habían significado cierto alivio, como era lo de las pensiones, que no lo van a tocar. A continuación también dijeron que tampoco van a tocar los millones que van destinados al Partido Nacionalista, vamos, a Euskadi. Sí, no al partido, no al PNV, sino a Euskadi. Lo cual puede ser también una estrategia, porque si retiraran esos fondos que van destinados a Euskadi, le darían 574 millones de euros, creo que son, al gobierno de Sánchez para hacer otras cosas, con lo cual a lo mejor es una estrategia de oposición también el dejar esas partidas ahí para Euskadi. En todo caso, yo lo que creo es que vamos a asistir a unos momentos interesantes en política, que son muy inestables. No se sabe las fuerzas políticas cómo se van a situar, pero de momento ya ha quedado fuera de juego, o relativamente, con el pie cambiado, ¿no? Volverán otra vez al ring Ciudadanos, que se las prometía muy felices con unas encuestas que les iban dando cada vez más, y ahora de repente pues tuvieron que identificarse respaldando al Partido Popular con un argumento muy endeble, como es que tú no puedes apoyar al Partido Socialista, no puedes sacar esa moción adelante si tienes el apoyo de los que quieren romper España, etcétera. Y tú vas a apoyar a los que acaban de ser condenados por corrupción. O sea, es lo mismo, podrían haberse abstenido. Yo creo que fue una jugada muy torpe el votar lo mismo que votó el Partido Popular en un momento en el que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para una cosa. Ellos podrían haber hecho eso mismo. Y por último, y con esto termino, aparte de los presupuestos, hay un compromiso de estabilidad presupuestaria que hace que España tenga que recortar el gasto público hasta 6 puntos de aquí al año 2021. Y eso es una losa encima de cualquier gobierno, sea del signo que sea. Entonces, independientemente de la calidad personal de muchos de los ministros, que a priori yo creo que puede ser incuestionable, quiero decir que todos tienen sus trayectorias profesionales, etcétera, es que esto no tiene que ver con la voluntad individual de los políticos. Tiene que ver con la estrategia, con la situación del país, sí, y con lo que quiere hacer. Y el gobierno que proponen pues no es un gobierno especialmente de izquierdas, es un gobierno pues típico del Partido Socialista, de sus contradicciones, ¿no? Que hay ministros que podrían estar en un gobierno del Partido Popular. Pues sí, por alusiones. Yo no, sí, por alusiones, porque, claro, volvemos a la argumentación típica, ¿no? Lo mala que es la gente del PP. Muy mala gente con malas ideas. Muy mal, muy mal. Bueno, yo creo que no es discurso. Vamos a ver, aquí la pasada semana, en la última tertulia que hemos tenido, yo me manifesté en relación a la moción de censura, que era una cuestión absolutamente normal, una cuestión, un resorte constitucional que se ha aplicado con absoluta normalidad. Por lo tanto, a través de una moción de censura hay un nuevo gobierno y bienvenido sea ese nuevo gobierno. Punto final. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el Partido Popular? Pues vamos a hacer un congreso, vamos a intentar rearmar democráticamente el partido e ir a unas nuevas elecciones. Y no pasa absolutamente nada. Y los primeros que estamos dando
lección de democracia somos nosotros. Un gobierno legítimo, normal y elegido a través de una moción de censura constructiva. Que encima, además, en España, constitucionalmente, la fórmula de la moción de censura es una moción de censura constructiva. Por lo tanto, nada hay que decir. Hay un nuevo gobierno y va a haber un nuevo Partido Popular. A pesar de la mala gente que tiene, que ya sé que somos muy malos todos. Malísima gente. Hay muchísimos en la cárcel. Malísimos todos. Bueno, bien. En segundo lugar, la moción de censura legítima se ha basado en una falsedad, que es que el Partido Popular fue condenado, hipotéticamente, por una cuestión de corrupción, cosa que es falsa. El Partido Popular no ha sido condenado en ningún momento. Me decía Eloy el tema de Ana Mato. Bueno, Ana Mato ha sido condenada a devolver una cantidad determinada de dinero. Tampoco voy a entrar yo en esas cuestiones. Tampoco voy a entrar. Pero en todo caso, el Partido Popular no ha sido condenado. Entre otras cosas porque la figura para que se condene a un partido político penalmente, es una figura, por cierto, que legisló el Partido Popular, eso en primer lugar, es decir, esa idea es del Partido Popular y que en este caso no se ha aplicado por por una cuestión de criterio judicial también. Técnica. Bueno, como quieras, pero el Partido Popular no ha sido condenado. Condenado civilmente. A devolver el dinero. Civilmente sí, evidente. Condenado civilmente en la sentencia. Pero di por qué. A devolver el dinero negro que acumuló. No. Condenado civilmente, como tú dices, porque en 2 ayuntamientos de Madrid, no Madrid, 2 concejos dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues hubo una falta de control a efectos de gastos electorales. Exclusivamente por eso. En 2 ayuntamientos. Y en España hay 8.000, por cierto. Exclusivamente. Espera, tenemos... Yo que estoy en el medio, reverendo, que ni estoy en Izquierda Unida, en la izquierda, ni tampoco en la derecha, y que puedo entender las dos partes. No, yo la derecha no me mires. A mí no me mires. Yo soy de centro. Vale, sí, la derecha está desierta. Si el Partido Popular no es derecha, entonces yo no soy asturiano, pero nací en Izquierda. Tú eres obispo de Cuenca. No, un momento. Ahora, yo siempre lo subrayo aquí. Yo no veo aquí como portavoz del Partido Popular, viene como René. Exactamente. Y este señor es de centro. De acuerdo, claro. De acuerdo. Bien, tú eres de centro, pero el Partido Popular no. El Partido Popular es la derecha, el Partido Popular también. Y ahí cabe de todo. De todas maneras, aquí en la moción de censura, creo que lo que se votaba no era elegir un gobierno, simplemente era echar a un gobierno que lleva 7 años, 6 años y pico. Unos opinarán una cosa, otros opinarán otra. Y yo, que digo que no estoy en ninguna de las partes, veo como quien sufrió todo el peso y las consecuencias de una crisis provocada por un gobierno, parece ser que era de izquierdas, dicen que era de Zapatero. Yo esto tampoco lo sé porque no soy ni analista ni soy un gran experto. Fue una crisis global. La crisis no la exactamente. Por mucho que se empeñe. Pudo haber colaborado mucho, pero bueno, hay una crisis global. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, la crisis sería tema de... Es decir, los fondos buitres. Tema de otra discusión. Aquí lo que se dilucidaba era echar al Partido Popular del poder. Y yo creo que eso la gente en general lo recibió con cierta esperanza. Y hablo por mí mismo. Depende. No, la mayoría. Depende. Incluso la bolsa reaccionó con cierta alegría ante este hecho. Pero ahora viene lo difícil, porque los parlamentarios que relativamente se supone que representan al pueblo, aunque hay algunos, sobre todo los de derechas que dicen que este gobierno no es legítimo porque no fue elegido por el pueblo. Fíjate a dónde llega la capacidad analítica de la masa. La gente es muy mala gente. Ahora mismo no, mala gente. Hablo de la masa en general. En el PP hay gente muy buena. Yo sí que luego te doy nombres. Como en todos los sitios. A lo que voy. El baile empieza ahora. ¿Con qué apoyos va a contar? Porque el gobierno, técnicamente hablando, el nuevo gobierno, creo que es impecable, que me parece un gobierno ni de izquierda ni de derechas, pero ahora tendrá que conseguir los apoyos necesarios para poder gobernar, porque si no, tendrá una buena orquesta, tendrá incluso la partitura, pero los cantantes están afónicos.
Yo os quiero decir, vamos a esperar un poquitín porque tenemos que ir a publicidad. Bueno. Una cosa os voy a decir. Posiblemente el pueblo estaría mucho más contento si todo el dinero que marchó se devolviera. Con eso, yo como analfabeto político y como hombre del pueblo, diría, vale, menos política, menos justicia y más devolver lo que desapareció. Compañeros, vamos a publicidad. Como os vea tocar el mando, os corto el dedo. Publicidad. Bueno, y después de esta publicidad, que de algo hay que vivir, vamos a seguir con nuestro debate sobre qué está pasando en España hoy, ahora mismo. Podemos lamenta que Sánchez haga un gobierno monocolor y débil. Oye, decir, sí, que en el momento de publicidad fue fueron los minutos más interesantes del debate. Sí, fue una pena que lo hubiéramos perdido. La intimidad es claro, lo que tiene. Claro. Sí, pero no podemos decir todo lo que se dice aquí, porque tenemos información sensible. Y es posible que Pyongyang nos tire un cohete al búnker. Pero estamos bien armados, ¿eh? Sí. Mira, tenemos ahí todo. Bueno, todo sí, yo toda la munición, no quisiera tener que tirar de ello. Hablando de Sánchez, voy a tomar la palabra yo, voy a quitársela aquí a mi amigo Eloy. Creo que corrigió el error cometido hace 2 años cuando quiso él prácticamente autoproclamarse presidente del gobierno para gobernar con el PSOE y exigiendo ministros y demás. Cometió un gravísimo error que facilitó el acceso del PP de nuevo a la presidencia del gobierno. Entonces, con este apoyo explícito e implícito, de alguna manera corrige ese error de hace 2 años, 3 años. Sería muy de lamentar que hoy, que aún no le dio derecho no le dio tiempo a este hombre, ni siquiera, si todavía o están en el primer Consejo de Ministros o ministras, ya esté reclamando su participación en el gobierno. Creo, personalmente, que primero debería esperar, no debería decirlo en público, sino hablar con él, porque si algún cargo o alguna responsabilidad puede tener esta gente en el gobierno, creo que debe ser en niveles por lo menos por debajo de ministros. Y por lo que, tal como se explica, talmente parece que le hubiera querido una vicepresidencia y 3 o 4 ministerios, que pueden ser los más importantes. Sería de nuevo un error. Creo que este muchacho, el de la coleta, que me parece un buen parlamentario y me parece un tipo inteligente, yo no sé si es la edad o la prisa, no sé lo que es, pero creo que con mucha frecuencia se precipita. Sin embargo, y a pesar de todo, lo hace todavía un poco mejor que el del otro partido también emergente, que cambia de chaqueta y cambia de camisa como la idea, como quien cambia de camisa. Es decir, es un hombre que yo lo comparo un poco con el Trump, con menos poder desde luego, pero que no se sabe qué va a esperar de él. Si tú lees sus declaraciones, hay veces que no son solamente divergentes y son totalmente contrarias. Entonces, para no salirme del tema, lo que debería este señor es esperar un poco a ver cómo se desarrolla hoy y, por supuesto, apoyar al nuevo gobierno, tanto él como los demás. Como oposición, y ahí creo que va a haber una buena oposición, que son Ciudadanos y Partido Popular. Creo que ya hay oposición suficiente. En todo caso, en relación a Pablo Iglesias, claro, me lo fías, y algún comentario que sí quiero hacer sobre esa cuestión. En primer lugar, socapa de decir que hay partidos emergentes que plantean cosas nuevas, etcétera, etcétera. Al final la política, todos somos muy listos, todos somos muy modernos y todos queremos aportar cosas nuevas. Y por lo tanto, esto de los partidos emergentes está muy bien, bienvenidos sean nuevos partidos. Pero la novedad brilla por su ausencia. Por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias, porque se puso sobre la mesa este tema ahora mismo. Si hay, y aquí está Lois, si hacemos un estudio del léxico que utiliza Pablo Iglesias, es patria, patria, honor, o sea, los conceptos más viejos. Pero lógico, viene de Bestringe. Claro,
Entonces, ¿cuál es la ambición? Y tú lo describías perfectamente. Entrar en el gobierno, por supuesto, ellos quieren entrar en el gobierno, como sea, y ser vicepresidentes, y tener alguna calle en Madrid. Eso les pasa a quieren todos. todo eso. Vale, perfecto, pero que digámoslo. O sea, que ellos son como los demás. ¿De acuerdo? Y hay otra cosa más, y termino. Respecto al tema de iba a decir Ciudadanos, de Podemos. Aparte de arrastrar ese discurso que es el mismo que llevan esencialmente o nuclearmente que llevan todos el resto de partidos políticos, en el caso de Ciudadanos yo siempre defendí, pero esto desde hace mucho tiempo, por cierto. También es una cosa curiosa lo que voy a decir ahora. Defendido ante una persona o ante varias personas muy cercanas a Pablo Iglesias, que cuando me escucharon decir lo que decía, y ahora lo digo, lo voy a reproducir, me trasladaron. Pero bueno, ¿tú crees que conoces a Pablo directamente? Y dije, no, en mi vida. Y yo le dije, en aquel momento estaba definiendo que el gran problema de Pablo Iglesias en este momento, aparte de muchos otros, lógicamente, que tendrá muchos, como responsable político de un partido con 5 millones de votos, yo dije, el gran problema que tiene Pablo Iglesias en este momento es cómo justifica cortarse la coleta. Porque está deseándolo. Está deseando tener la pinta de un político, porque es. Bueno, yo no sé si, aparte de politólogo, observador político, eres también psicoanalista, como para saber No. que los deseos más íntimos de Pablo Iglesias, a mí esto me preocupa muy poco. Yo creo que hay que hacer análisis de carácter global y de carácter económico. Y decir que Podemos es igual que todos los demás es un intento triste de intentar que nada cambie como de intentar que nada cambie que los valores son como de intentar que nada. Todos queremos lo mejor para todo el mundo, hombre. Si yo, por ejemplo, quiero hablar, quiero acabar mi argumentación, de intentar que todo siga como estaba, que era un partido popular que hace políticas de derechas, un partido socialista que hace políticas de derechas y que tiene contentos a los grandes intereses financieros del país. Con pequeños... Muy mala gente. Tú intentas muy mala gente, reducir un discurso que pretende ser serio y discutir del fondo de política a una cuestión de maldad intrínseca de las personas. No lo vuelvas a hacer, René, te lo ruego, por favor. Y si no te parecen bien los argumentos, pues los rebates. Pero no intentes llevar la argumentación que estoy intentando hacer, que es elevarse sobre la maldad intrínseca de las personas, a un análisis de carácter político. El Partido Popular tiene un objetivo que es el mismo que el de la Unión Europea, que es vaciar de contenido el Estado, quitar gasto público, reducir gasto público y poner ese gasto en manos privadas. Encontraron una ocasión de hacer esto radical con la crisis financiera, en la que se trasvasaron... Pon un ejemplo. A ver, pon un ejemplo de eso. A ver, pon un ejemplo. Se dice muy a menudo que no hay dinero para hacer ciertas cosas, pero súbitamente hubo más de 60.000 millones para inyectarle a la banca. 60.000 millones que o sea, que el expresidente Rajoy... ¿Qué querías? ¿Quitarle dinero a la gente? Déjame terminar un poco. ¿Qué querías? ¿Quitarle dinero a la gente? No, eso es lo que hiciste. Eso es lo que hizo el Partido Popular, quitar el dinero a la gente. No. A ver, René, no. A ver, hombre, yo comprendo que no estés acostumbrados a que os digan ciertas cosas, pero escucha un poco. Vaciar de contenido y de gasto público supone... O sea, que tú querías que millones de españoles perdieran las cuentas corrientes. Bueno, si quieres... No, es que mira, eso es otra cosa. Eso es el fondo de garantía bancaria. Estáis muy acostumbrados a mentir constantemente y que nadie os lleve la contraria. Y aparte que no estamos hablando de los bancos, estamos hablando de las cajas de ahorros. Si quieres seguir negando la realidad y no hubo ningún delito, el Partido Popular no hizo nada, fueron 4 manzanas podridas, si quieres seguir diciendo eso, pues dilo. Pero quien recortó las ayudas al desempleo fue Rajoy. Quien recortó no solo las cuantías, sino el tiempo fue Rajoy. Y entre otras cosas dijo que eso incentivaba a la gente a buscar trabajo. El que recortó las ayudas sociales a las personas con dependencia fue Rajoy. Quien recortó el gasto público en enseñanza en todos sus niveles fue Rajoy. O sea, el gobierno de Rajoy. No Rajoy por su maldad intrínseca, sino siguiendo políticas europeas. Eso no es verdad. No es verdad. No, bueno, tocó una crisis económica donde no había recursos. Espera que termine. Y no había de dónde coger el dinero. Espera que termine mi argumentación para seguir mintiendo.
Espera, ya mentirás en tu turno. Déjame a mí decir. No, yo no miento, ¿eh? No, tú dices Lo que yo miento. justifico, yo intento justificarlo claro, todo, ¿eh? Lo que yo digo es mentira. Lo que tú dices es verdad. Bueno, pues déjame a mí mentir. No, yo digo que tú haces una Déjame interpretación que es tu interpretación. Pues yo entonces, tengo la pues mía. déjame hacerla. Ir- Déjame hacerla. ir por Todas partes. esas cosas las hizo el gobierno del Partido Popular. Pero Mentira, es que no es verdad, no es verdad. Bueno, Yo agradecería el gobierno- respetar el orden de turnos, porque si no es un diálogo entre dos. un gobierno del Partido Socialista empezó a hacer cosas parecidas. Por ejemplo, una reforma laboral que resta poderes a la negociación colectiva, a los representantes de los trabajadores, y que mermó drásticamente la cuantía de los salarios, fue una cosa que hizo el gobierno del Partido Popular, que hizo la política que más conviene a los empresarios, bajo la lógica de que de esa manera se genera empleo. Una lógica que es completamente falsa, como se ha visto cuando ahora la recuperación afecta a unos sectores y a otros no. La recuperación no ha sido en los salarios, la recuperación no ha sido en políticas sociales, la recuperación ha aumentado el nivel de desigualdad en España. Y esa es la política del Partido Popular. Y en ese sentido, el Partido Socialista no va a practicar una política diametralmente opuesta, porque ya lo vimos en la época de Zapatero. En la época de Zapatero se hicieron políticas sociales, que son en gran medida gestos, pero se siguió practicando una política económica similar. Y fue quien pactó el cambio de la Constitución en cuanto al artículo que genera una prioridad para la estabilidad presupuestaria y para la reducción del gasto público frente a otras cosas, lo cual me parece un suicidio por parte de una sociedad desigual, una sociedad que requiere mejoras educativas, una sociedad en la que se están dando muchísimos problemas que fueron todos ellos causados por las políticas del Partido Popular, más allá de la bondad o de la maldad de la gente. Y a continuación va a llegar un partido, que es el Partido Socialista, que es posible que haga gestos, que haga intentos de hacer las cosas de otra manera, un partido que va a intentar a darle publicidad a sus políticas sociales, intentando aumentarlas, pero que está en un corsé económico que yo creo que no va a haber muchas posibilidades. Y después también un partido en el que hay tendencias, igual que hay tendencias en el Partido Popular, tendencias hacia... Si tú consideras que el Partido Popular es de centro, pues tu correligionario Aznar considera que es de centro-derecha. Y él mismo se ha ofrecido a liderar el centro-derecha. ¿Y qué problema hay? Bueno, esa es la pero esa es la... En todos los sitios en sensibilidad. Esa es la manera en la que uno se autoconsidera. Se convive muy esa bien. es como uno se autoconsidera a sí mismo. Mira, desde mi punto de vista es sencillamente aquí un facha de toda la vida. Y lo que está diciendo... Los datos a ver, tenemos a día René, de hoy 19 espera un momento, hombre, que no millones termine. de cotizantes a la Seguridad Social. Eso 19 millones. Voy a hacer como tú, eso es mentira. Ah, es mentira. Sí, no, claro. no, esos son datos públicos. No, no. Son Permite- datos públicos. permíteme Es una verdad pregunta. que es lo que haces tú. Permíteme una pregunta. ¿Qué tipo de cotizantes tenemos? Porque hay que hablar también de la calidad. Hay de todo. Hay de de todo. todo. Contratos Hay de todo. temporales, Hay de todo. a tiempo parcial. Gente que empieza con un contrato Nominal. con un contrato de horas Sí. y termina siendo indefinido. Vamos a Pero ver. claro, Sí, tú funcionario. no- Escúchame no, una cosa. funcionario, claro. Por alusiones directas yo Claro. te puedo decir que todo eso es cuento. Mira, No, no, yo no es estuve cuento. 8 años. No, no, son datos yo reales, estuve no es 8 cuento. Estuve 8 años sin trabajar. Y te voy a decir una cosa, y no es jactancia. No me considero todavía, hoy, y ya pasaron 8 años, incapacitado ¿Pero qué? para ejercer Pero que es por culpa del PP también. O sea, no trabajaste 8 años No, por la culpa del reforma PP, ¿no? laboral la hizo María ¿Quién Santísima. hizo la reforma laboral? Bueno, hubo varias, ¿eh? Hubo una la hizo el PSOE, otra el PP. La sí. La última última, que la hombre, la última. ¿Y qué? Bien, ¿Y? y es muy buena. Sí. ¿Para quién? Para los empresarios. Bueno, para los 19 millones de cotizantes. Ya empezando por ahí. Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué tipo de cotizantes? Con un Hay de 70%. todo. Vamos a Hay ver, de todo. esos 19 millones Hay de de, todo. esos 19 millones de cotizantes aportan menos a la seguridad social que aportaban hace 10 o 15 Discutible. años. Discutible. Todos discutibles. Muy Vale, discutible. vale. Muy discutible. Entonces también es Muy discutible, discutible. también es discutible y es posible hasta incluso puede ser hasta cierto que en el Partido Popular van a ser todos malos. Joder. Yo tenía en buen concepto a ciertos personajes, incluso te puedo dar nombres, una vicepresidenta que me parece una mujer de mucha valía, una presidenta del Congreso que también me lo parece y podría añadir alguno más, pero creo que al final resulta que van a ser
falsas imágenes. El Partido Popular es una ONG que se dedicó a darle dinero a los pobres, a quitárselo a los ricos, dárselo a los pobres, a ayudar a las personas más necesitadas, y lo hizo todo de manera altruista. ¿Y no lo hizo? Claro que lo hizo. Y a premiar. Claro que lo hizo. Sí, claro, a ONGs de la Y además Iglesia. lo hicieron sin cobrar, sobre todo en Valencia y en Madrid, nunca cobraban. Yo voy a tener que... Era una ONG. Yo voy a tener que Sí, entrar. claro, a- debería. Debería porque... Moderar por lo menos, ¿eh? Sí, porque moderar, no estoy moderando nada. Nada. Y no soy muy moderado. Tú Tienes actúa que a lo moderar- Bud Spencer. Tienes que moderar a los de centro, que son los que están interrumpiendo más hoy. Lo del centro. Centro reformista. Y es muy picotero. Yo quería seguir con esto porque, claro, llegamos un poco, vamos haciendo tiempo y estamos todavía con esto en el aire. Los ministros del gobierno de Sánchez, antes de que salte la sangre, ¿qué opináis? Vamos a ver, Borrell. Borrell, en el ministerio que le asignaron me parece la persona idónea. Ministro de Asuntos Exteriores. Me parece una persona idónea para ese cargo. Si me dices que lo hubieran puesto en Interior o en otro ministerio, probablemente te diría justo lo contrario. Ya, pero vamos a ver, yo voy a plantear una cosa. Borrell es una persona muy lista, que habla muy bien y todo lo que se quiera. Ahora, cuando Israel vuelva a matar a unos militares porque les dio a ellos la gana, ¿España va a ser capaz de pedirle explicaciones al gobierno de Israel o no va a ser capaz? Porque ver, Cuando ¿no? sucedió durante el gobierno del Partido Popular, tú dirás que es mentira, ¿Mi cara de Borrell o qué? España Yo qué sé. estuvo callada, no voy a decir cómo qué. No dijo ni Pamplona. Y mataron a unos cuantos militares en un puesto fronterizo en Siria. Sí. Bien. Un militar. Que es muy lamentable, pero un militar, ¿eh? Vamos a ver, Un militar. España Y es muy no lamentable, tiene ¿eh? política exterior. Desde hace Y más de 10 y años. no la va a tener tampoco con Borrell. Porque no veo que un España no tiene política Por supuesto que la tiene. Hay una tradición René, diplomática mira, de perdona un España momento, magnífica. déjame que te interrumpa. Y por encima de Permítame- gobiernos. permíteme que y te- por encima de gobiernos. Permíteme que te Al interrumpa margen mientras quizá me del estás PSOE o del interrumpiendo. PP. Y lo mismo sucede con la política de universidades o la política educativa o la política, muchísimas otras políticas en las que no va a haber, creo yo, grandes cambios. Puede que lo intenten, pero no va a haber grandes cambios. Primera cuestión, por ejemplo, la derogación de la reforma laboral, de la última reforma laboral, no para hacer una reforma laboral como la que hizo el PSOE hace unos cuantos años, sino para recobrar la capacidad de negociación colectiva, que es lo que permite que los empresarios no se salgan siempre con la suya, para recuperar la retroactividad, la no retroactividad de los acuerdos colectivos, es decir, que nunca un convenio colectivo puede ser peor que el anterior. Eso fue una reforma del Partido Popular, ¿no? Eso No. fue. Bueno, No, está bien. tampoco está bien explicado. Mira, el Partido Popular no hizo nada. El Partido Popular no se sabe hizo muy bien. mucho, el Partido Popular hizo Na- mucho. No sé cómo puede ser. 19 No- millones no- de cotizantes. No se entiende. 19 No millones. se entiende cómo Pero perdís. hay mucho de caminar, Es que no- sin duda alguna. Hablas Es que de no lo 19 explicaste. millones como si antes estuviéramos Es que todos no lo parados. explicasteis bien. Es que antes, un problema. es que antes había muchos menos. Es un problema. Claro. Es un problema de Y antes comunicación. había muchos menos. Y antes más. Y antes más. Lo hicisteis todo bien, pero no se lo comunicasteis bien a la gente. Es un problema de comunicación. nada más. También hay esa Que parte que se nos acabaron los fregones para limpiar los charcos de sangre y tengo que seguir. ¿oh? Claro. Tenemos también a Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Pedro Duque, astronauta español. Ya ves, y el que más me Yo cae... creo que eres físico, ¿no? De formación, me parece. ¿eh? Se licenció en Ingeniero, 1986 en Ingeniería Aeronáutica Ingeniero, vale. por la Escuela Técnica Hombre, Superior de Ingenieros es un- Aeronáuticos. las cosas como son a nivel de marketing es un punto, ¿eh? Bueno, es verá. un punto, las cosas como son. Supongamos que su título no será como el de Pablo Casado, Esperemos. Esperemos. que hizo los 3 últimos años de carrera en 3 meses. Sí, pero volvemos otra vez. No, lo digo por hablar del Pero Partido tú- Popular. pero tú Volvemos a tienes- meter la mano en la tú llaga. La información la tienes. La tienes directamente. está te lo contó constatada. él, Es el que ¿cómo más es lejos esto? estuvo de España, eso está claro. No, hombre, Sí. sí, lo de Pablo Casado sí. No, lo de Duque es los astronautas no son pilotos, son científicos. Claro. Cuando van al espacio hacen experimentos, experimentos además de otras materias, no solo de la suya. Sí, Tienen que sí, hacer sí. los experimentos que hayan programado los científicos que para hacer allí, a veces de botánica o de biología o de lo que sea. O sea que él tiene formación, pero eso no tiene nada que ver con ser un buen político.
Ya, por eso te Pero digo. dejémonos, vamos a dejarlo Vamos, hacer. bueno, pero- pero a ver, y es un gobierno del PSOE, no es del PP. Pero es que se pero está- mira, pues soy yo está- el que lo es como dice. cuando me Déjalo dicen- hacer, Voy a tener que déjalos agarrar hacer. la ametralladora y poner. No, hombre, Déjalos hacer. Todo es susceptible de mejora. No obstante, en general, y no lo digo yo, que ya digo, no soy experto ni muchísimo menos, soy un neófito en esta materia y en casi todas, pero creo que parece un gobierno serio, robusto, Arrastra. con formación. Otra cosa es que luego cuente con los apoyos necesarios 40 para embajadores. poder llevar. Yo, el mensaje que quiero poner sobre la mesa es que tenga su oportunidad. Punto Espera, final. porque todavía me queda. Tenemos 12 mujeres y 6 hombres. Tenemos a Fernando. 7 hombres, Bueno, con él. claro. Fernando Grande Marlasca, Ministerio del Interior. ¿Qué os parece? Bueno, no es el que más me Sustituyó entusiasma a mí en en ese Bueno, ministerio. pero es un sesgo moderado, me parece. Bueno, es un sesgo moderado. ¿Eh? Y acabando, quiero acabar así con los nombres que más pueden sonar. Masín Huerta, Ministro de Cultura y Deporte. Hombre, Murúa no es, pero bueno. Sí, Pero dejémosle también pero démosle su oportunidad. nos suena A todo el mucho, mundo, démosle nos suena la mucho a oportunidad. Ana Rosa. Pero yo no estoy diciendo nada malo de ellos, al contrario. Si desde el punto de vista de su currículum y de su trayectoria profesional no hay nada que decir. Lo que digo, que es que todo el mundo está hablando de que si le da esperanzas o no se las da a las personas que pusieron allí, que nos centremos un poco en que da igual las personas que estén ahí, más allá. Da igual, no, hombre. Bueno, no. mi posición es que da igual, más allá del estilo que tengan en tratar a la prensa, del estilo comunicativo y tal. La política que van a hacer no depende de su inteligencia ni de su voluntad siquiera. Depende del dinero del que dispongan, de los apoyos de los que dispongan en el de las Parlamento, herramientas que con tengan. un Senado dominado por el partido de la oposición, en plena crisis interna, de a ver quién lo No, gobierna. en quién no plena lo gobierna. crisis, no. Hombre, Vamos a un congreso, eso no es una crisis. Yo- es una muy buena noticia. Hombre, me vas a decir que, Es me vas a una decir muy que, buena momento. me vas a decir que también es mentira que Aznar Estamos os trabajando acaba de en un lanzar una congreso, OPA y eso es hostil. muy bueno. Que no se Sería- entera la gente que está al Sería otro lado. importante recalcar que lo del Senado, no sé, aunque no hay tampoco precedentes como pasa con llegar al gobierno por la moción de censura, que el presidente del gobierno, del momento en que fue nombrado, tiene capacidad legal para disolver el Senado y convocar elecciones que pueden coincidir perfectamente con las municipales. Es decir, que con lo que eso, que el Congreso, tenerle tanto miedo al Congreso, con el que nos está metiendo miedo el fantasma ese del Partido Popular, y perdona porque ese me cae mal personalmente ya, ¿eh? El Bocazas es ese que ladra mucho, Antonio, El portavoz, creo el que portavoz, sí. Antonio Alonso. Exactamente, el vasco ese, creo que es un vasco, ¿no? Y ese tío, a mí me... No sé a quién se está refiriendo ahora Creo que es mismo. Portavoz del el... Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento. Bueno, no es vasco. Es, Es de de Alicante o Castilla- Almería. Bueno, de no Castilla-La me importa Mancha. dónde sea. Rafa Mira, Fernando, estamos hablando. exactamente. ¿no? Buen amigo mío, además. Muy bien, pues muy bien. Él Vaya, será buen buen amigo tuyo. mío. Vaya día que llevo, René. Pero a mí, ese tío, a mí solamente el hecho de... Es decir, el verlo, a mí me produce... Es algo personal, ¿eh? Porque no lo conoces. Porque no lo conoces. No, es que no quiero conocerlo, de verdad. Porque no lo Eres un conoces. poeta, en el fondo. Sí, pero que no lo digo, conoces. No, pero no quiero conocerlo. Pero No, quiero conozcas. no, de verdad que no, ¿eh? Escuchadme. No prejuzguéis a la gente sin conocerla. Porque yo no prejuzgo. yo no prejuzgo a nadie. Vamos a ver, hombre. Aunque sea del partido de enfrente. Vamos a ver, Nunca. hombre. No, tú Vamos solo a ver, nos llamas vamos a ver. mentirosos cuando estamos Vamos a diciendo ver. cosas que pasaron. porque Yo no la las quieres mierda ver. no la probé, no la quiero probar. Es decir, este tipo no me interesa conocerlo. Es decir, es un tío que me cae mal. No es la culpa mía. Pero, bueno, ¿y yo qué Entonces quieres? no me digas ¿Y que yo- no lo y yo- conozco. ¿Qué quieres que haga? No lo conozco, Mira, digo que no yo lo sí, conozco. Bueno. yo sí. Ese Claro. tipo ya empezó ayer, el que está pidiendo que vaya, es decir, todavía no tuvieron ni primer Consejo de Ministros y ya pide un control al gobierno. La dimisión. ¿Pero qué va a pedir? Está en la Vamos a oposición, ver. ¿qué va a pedir? Es decir, que la oposición es para hacer algo positivo. Claro. No para ir a la contra No, de todo lo que hagan la los demás. oposición, para lo Bueno, primero a que lo está voy. es para hacer oposición. Ya está metiendo miedo diciendo, Ahora ¿no? eso. diciendo que que Señores. van a tumbar los presupuestos, por ejemplo, en el Senado. Guarda eso, que un día salió un tiro de una caña. Pongamos orden. Tira, cárgala Tú bien. déjale Métele aquella bala. M16 ahí. Tú déjalo. Pongamos orden. Vamos Es a ver. decir, que el
el Senado, que ahora mismo tiene mayoría absoluta el Partido Popular, Sí. mañana puede quedar en minoría o menos. ¿Por qué? Porque el si presidente- ganamos las elecciones, ¿por qué Hay- vamos a hay quedar en que- minoría? Hay que volver a ganarlas. Porque algunos- Y ya se nos- va a ya elecciones, nos está- ya nos que está- nos estamos preparando para Pero que eso. nos estáis metiendo que miedo nos ya, estamos- que con no, tumbar pues, vuestros pero que- propios que presupuestos. no estamos metiendo Señores miedo a nadie, del por Dios. jurado. La política, Miedo a nadie, la miedo a política nadie, del hombre. PP Ay, fue Dios mío. siempre la política del miedo, que vienen los demás y os llevan. Ay, Dios mío. Es verdad, que si Venezuela, que si Nada, Irán. yo Hombre, doy por un favor. miedo. René. Yo doy un miedo. No, cuando tú salgo- no. Cuando salgo a la El calle Partido doy un Popular. miedo. No, Madre no. mía. El Partido Popular. Mira, me acuerdo solo Perdona, una cosa. Jaime. Cuando Soraya Sáenz de Santa María llegó a la política, publicó El País, por rebajar un poco la tensión, publicó El País una tira cómica graciosísima. Y era Soraya llevada por el abuelito de Heide. Sí, Y decía ella al abuelito: abuelito, a que doy miedo, ¿eh? A que doy mucho miedo. Con lo pequeñina que es, y lo baja que Dice, es. a que doy miedo, a que doy si, miedo. si me permitís, compañeros, Sí, cambiamos de. meter la cuchara en la sopa. Mete el tenedor, mejor. Ay, bueno, pues nada, que al final Rajoy dimitió de la política y de todo, que se va a hacer un congreso, que no sabemos lo que va a salir de ahí, que hay algunos futuribles, pero no vamos a hablar hoy de eso, porque no sabemos el qué y a lo mejor metemos la A lo pata. mejor tenéis una noticia importante en los próximos días. ¿Sí? Sí. Estaremos atentos Sí. a las noticias sensibles Sí. que nos lleguen al búnker. Exactamente. Tienen que hacer todo tipo de maniobras Si para llamar la llego, atención. si llego a saber todo esto, hubiera traído tetiritas. ¿Qué resultados esperan en Asturias tras todo esto? Bueno, en Asturias tenemos un gobierno que es muy similar al de Rajoy, que en paz descanse, políticamente hablando. Políticamente. Es decir, Te entendí, un te gobierno, entendí. un gobierno, No hace falta el matiz. un gobierno que no gobierna y que además impedía con Sí. la cuestión de la disponibilidad presupuestaria que salieran adelante las leyes que podían pactar la oposición. Es lo que tuvimos durante varios años. Por eso es higiénico que se cambie de gobierno. A ver si esto mueve un poco el banquillo y hay otra cosa. En Asturias tenemos un gobierno del Partido Socialista que no tiene el control del Parlamento tampoco, con lo cual no pueden hacer gran cosa, pero es que tampoco tiene el control de su propio partido, porque lo perdieron por el camino en un congreso en el que esa posición política pues perdió. Con lo cual estamos en una situación de no hacer nada. Tenemos una situación de elecciones abiertas. Es decir, vamos a ir a unas elecciones abiertas donde puede pasar cualquier El gobierno- y nosotros vamos a hacer una apuesta. Desde el Partido Popular vamos a hacer una apuesta de gobierno. Ajá. Vamos a hacer una apuesta de gobierno. El gobierno regional, que desde hace mucho, no es como el de Rajoy. No me fastidies, es bastante peor. Bueno, hombre, Yo lo que venía a preguntar en era, el sentido de no hacer nada, quiero decir. Sánchez, Desde el gobierno. desde el gobierno, ¿llegará a después de los municipales? Eso es una Eso es una decisión que él tiene que tomar, ¿eh? Es una decisión que él tiene que tomar. es una Pero incógnita. insisto, demos oportunidad a todo el mundo. Y lo dice un señor que está en la oposición en este momento, ¿eh? A ver, Demos oportunidades a todo Sánchez el mundo. lo que ha demostrado es una gran capacidad de supervivencia. ¿Quién daba un duro por él Exacto. cuando toda la Es ejecutiva es muy buena le, reflexión. Hace 4 días, le ¿eh? ató por todos los sitios? Y lo echaron. No, no, que es que lo echaron y tuvo que volver, ¿eh? Lo echaron, Porque- pero con una patada en el culo. Claro, exacto, Desde luego exacto, no hay exacto. ningún- O Señores, sea, ese mérito tampoco se puede desconocer. La Las capacidad cosas como son. de Ganar un supervivencia. congreso, un aparato de un Y lo partido dice es alguien fácil. que está en el partido Y de el, enfrente. y el que poder no de estuvo en su y el partido. poder de convicción. Y que no es tan borrego como nos lo quieren retratar. Parece que no es un tío tan. con todas las palabras me lo acaban de decir. O acabamos o entren aquí pegando unos tiros, Bueno, pues porque nada. tenemos que acabar. Pues demos un puñetazo encima de la mesa y marchemos. Terminamos con Todos. la gaita. No, a mí no me toques la gaita. A mí no me llames más para tertulias de media hora. Yo quiero venir aquí pues para hablar lo que quiera yo hablar. Que hoy estos dos señores entre la izquierda y la derecha me dejaron. El centro, el centro. Hoy el hablé centro. poquísimo. ¿Eso te lo parece? Oye, Sí. en todo caso, tengo que decirlo. Dilo, Siempre nos quedará UCD, ¿eh? siempre. Siempre. Bueno, pues ahí En el lo recuerdo. dejamos. UCD en el recuerdo. Compañeros, vaya día que me disteis. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el búnker, René, José, Ignacio. Y nada, vamos a dejar que las ideas que se plasmen aquí acaben siendo vomitadas en el cerebro de nuestros espectadores. Vaya lo que acabo de decir. Muy gordo, muy filósofo.
Bueno, pues nada, compañeros, tener cuidado este fin de semana, andar despacín y sobre todo, creo que da mal tiempo, o sea que enroscarse en la cama a descansar para cuando de verdad llegue el verano, la primavera que se espera, o el primerano o yo qué sé, porque tal como estamos. Pero mientras tanto, dejamos todo esto y el búnker prosigue. El martes nos vemos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Nos vamos. Hasta luego.